Imagina vivir en una ciudad que es, al mismo tiempo, el corazón de la fe cristiana, judía e islámica, y que, en cada estación, puede ser amenazada por ejércitos poderosos venidos de todos los rincones del mundo. Este era el cotidiano en Jerusalén durante el reinado de Balduino IV, el rey leproso. Hoy vamos a sumergirnos en las calles estrechas y murallas imponentes de la ciudad sagrada en el siglo XII, en una época en que la fe, el miedo y la esperanza andaban lado a lado. ¿Cómo era para sus habitantes convivir con la constante tensión de los cercos inminentes? ¿Cómo se preparaban para resistir a enemigos como Saladino? ¿Y de qué forma el joven y valiente Balduino, enfrentando las intrigas internas, moldeaba el destino de esta ciudad legendaria? Quédate con nosotros hasta el final de este video para descubrir cómo el espíritu de Jerusalén resistió en medio de tantas pruebas, en una era donde cada campana que sonaba podía anunciar un cerco o un milagro. En el siglo XII, el reino latino de Jerusalén era una frágil fortaleza cristiana incrustada en el corazón del Medio Oriente. Fundado tras la Primera Cruzada, el reino dependía de la llegada constante de peregrinos y refuerzos europeos para mantenerse frente a la presión de fuerzas musulmanas cada vez más organizadas. Durante el reinado de Balduino IV, la amenaza más poderosa venía de Saladino, el carismático sultán que unificó Egipto y Siria. Internamente, Jerusalén también enfrentaba divisiones políticas entre varones ambiciosos y órdenes militares como los templarios y hospitalarios. En ese escenario complejo e inestable, la vida cotidiana de la población local estaba marcada por la fe intensa y por el miedo constante a nuevos cercos y batallas. Vivir en Jerusalén bajo el reinado de Balduino era experimentar la rutina de la tensión constante. Las murallas macizas de la ciudad, levantadas y reforzadas a lo largo de décadas, eran símbolo y escudo de los fieles, pero también testimonio silencioso del peligro que los rodeaba. Por las calles de piedra, el sonido de las campanas de las iglesias se mezclaba con el murmullo de los mercados, y las oraciones en latín, griego, árabe y armenio, componiendo un tapiz humano vibrante, pero siempre alerta. Durante el cerco inminente, la ciudad se transformaba. Los herreros producían armas y reparaban armaduras a un ritmo frenético, mientras monjes y clérigos organizaban procesiones clamando por intervención divina. Las familias almacenaban alimentos en escondites improvisados, mientras soldados y caballeros circulaban por las murallas, atentos a cualquier movimiento en el horizonte. La posición de Balduino era tanto heroica como trágica. A pesar de la lepra avanzada, el joven rey mostraba una energía impresionante en la preparación para posibles ataques. Consciente de la fragilidad del reino, él incentivaba el fortalecimiento de las defensas y mantenía vigilancia constante contra amenazas externas y traiciones internas. Sus consejeros, entre ellos figuras poderosas como Raimundo III de Trípoli, no siempre compartían los mismos intereses, lo que hacía que el juego político fuera tan peligroso como los ejércitos de Saladino. La población civil, compuesta por latinos, griegos, sirios, armenios y judíos, vivía entre la esperanza y el terror. Peregrinos recién llegados muchas veces eran reclutados para la defensa de la ciudad o buscaban refugio en las iglesias. Había un temor real de que la ciudad, tan sagrada para tantas religiones, pudiera ser profanada en cualquier momento. En los alrededores, vigías en lo alto de las torres observaban atentamente el movimiento de tropas enemigas. El miedo al hambre era tan real como el miedo a la espada. Cuando surgían señales de ejércitos, las puertas se cerraban y la ciudad entraba en estado de oración y preparación.
Balduino también comprendía el valor psicológico de la fe. Con la ayuda del clero, promovía misas solemnes y peregrinaciones internas para mantener la moral elevada. Íconos sagrados, como fragmentos de la Vera Cruz, eran exhibidos en procesiones dramáticas que atravesaban la ciudad clamando por la protección divina. Sin embargo, la tensión interna aumentaba. La desconfianza entre los diferentes grupos étnicos y religiosos crecía en tiempos de crisis. El rey leproso, aunque admirado por su coraje, necesitaba lidiar con conspiraciones y traiciones, ya que su salud debilitada abría espacio para disputas sobre la sucesión y el liderazgo militar. Jerusalén era en aquel momento más que una ciudad. Era un símbolo vivo de la fe cristiana sitiada, un bastión precario sostenido por el heroísmo de sus defensores y por la esperanza de sus habitantes. Cada amanecer podía traer la paz o el estruendo de los tambores de guerra, anunciando que una vez más la ciudad sagrada sería puesta a prueba. En las plazas, incluso en medio de la tensión, los mercaderes continuaban sus actividades, vendiendo desde especias hasta tejidos finos. Era un esfuerzo consciente de mantener la normalidad, como si la propia resistencia psicológica fuera un arma contra el miedo. Las iglesias, sobre todo el Santo Sepulcro, se convertían en centros de refugio y esperanza, con fieles reunidos en oraciones continuas, buscando consuelo ante el destino incierto. Balduino, incluso con las limitaciones físicas impuestas por la lepra, hacía cuestión de aparecer en público, montado en su caballo o transportado en literas cuando era necesario, reforzando la imagen de un rey que no abandonaría a su pueblo. Su mera presencia en las procesiones e inspecciones a las murallas era un gesto poderoso de liderazgo. Muchos relatos de la época, como los de Guillermo de Tiro, hablan de su coraje inquebrantable que inspiraba a soldados y civiles a mantenerse firmes ante el peligro. Cuando llegaban noticias de que Saladino reunía tropas, Jerusalén pasaba a una fase aún más intensa de preparación. Talleres de armas trabajaban día y noche, almacenando ballestas, lanzas y aceite hirviendo para la defensa de las murallas. Mujeres y niños contribuían como podían, preparando provisiones, cargando agua y organizando los víveres en los lugares estratégicos. El espíritu religioso alcanzaba su auge. Clérigos convocaban ayunos colectivos y grandes procesiones penitenciales en las cuales la población, descalza y vestida con cilicios, caminaba por las calles de la ciudad implorando misericordia a Dios. La Vera Cruz era alzada en altares improvisados y misas especiales eran celebradas sin cesar. Cuando Saladino de hecho lanzó sus ofensivas, como la campaña de 1179, Jerusalén resistió gracias en gran parte a la preparación meticulosa que Balduino había impuesto. Incluso debilitado por la enfermedad, el joven rey demostraba una astucia estratégica notable. Él sabía elegir los momentos de enfrentamiento directo y los momentos de resistencia pasiva, protegiendo su capital como un jugador de ajedrez protege a su rey. El impacto psicológico del cerco y de la amenaza constante fue profundo. Para muchos habitantes, Jerusalén no era solo una ciudad a defender, era la manifestación terrestre de la promesa divina. La creencia de que Dios protegería la ciudad, reforzada por las acciones de Balduino, mantuvo viva la resistencia incluso en los momentos más oscuros. Aún así, cada victoria era solo temporal. El cerco inminente nunca desaparecía por completo. La población, aunque resiliente, cargaba cicatrices de miedo, fe y esperanza, viviendo entre la gloria de las procesiones y la sombra siempre presente de la guerra. Era ese espíritu indomable lo que hacía de Jerusalén una ciudad diferente a todas las demás en la tierra, y lo que hizo del reinado de Balduino una época legendaria en la historia de la cristiandad. La historia de Jerusalén bajo el reinado de Balduino
Es un testimonio de la resistencia de la fe y del coraje humanos en tiempos de extrema adversidad. En medio de la lepra, de las intrigas políticas y de las amenazas militares constantes, el joven rey y su pueblo mantuvieron viva la llama de la esperanza en la ciudad sagrada, transformando cada desafío en una prueba de devoción y valentía. Balduino, el rey leproso, no solo gobernó Jerusalén, él encarnó su espíritu. Su liderazgo, incluso limitado físicamente, inspiró a toda una ciudad a resistir frente a los mayores peligros. Bajo sus órdenes, Jerusalén no era solo una fortaleza de piedra, sino un bastión de fe viva, palpitante e indomable. Si te gustó conocer esta fascinante época de la historia medieval, no olvides darle me gusta a este video, dejar tu comentario contando qué fue lo que más te impresionó y suscribirte al canal para más relatos increíbles del pasado. Hasta el próximo episodio.